y que abogado tenemos, que es Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen ese abogado? Amén. Gloria, yo lo tengo y yo sé que usted también lo tiene. Amén. Entonces, con temor y temblor cada día hay que andar y presentarnos delante de Dios. Amén. Yo le invito a ver la Biblia en el libro de San Mateo 25. San Mateo 25 dice ahí el título, parábola de las 10 vírgenes. Pero yo tengo acá un tema, otro tema que he puesto un título a este mensaje. Pero vamos a darle lectura y luego te diré el título. Amén. ¿Todos tienen? ¿Me confirman con un amén? Amén. Que Dios bendiga a los hermanos que están en las redes, en cualquier lugar, sea aquí en Chile, sea en Perú, sea en Ecuador, en cualquier nación. Escuche esta palabra de parte de Dios. Es una palabra para que la iglesia del Señor se despierte, porque están pasando cosas muy difíciles. Y está pasando la misma historia cuando pasó con el pueblo de Israel, cuando Jesús se presentó ante el pueblo escogido, ante aquella esposa, porque Dios la trata a Israel en muchos pasajes como a la adúltera, que tenían varios amantes y etc. Y cuando Jesús se presentó, no lo rechazaron, porque tenían otros amantes, otros dioses, y el pueblo estaba dormido espiritual, y no entendieron la visitación del Señor. En este tiempo, por eso les he puesto como el tema, le voy a decir el tema, el título del mensaje. El novio verá a la novia por segunda vez. Usted se preguntará, ¿por qué por segunda vez? Ya le voy a explicar. El novio se verá con la novia por segunda vez. Usted y yo no le hemos visto al novio, pero ya le voy a explicar por qué por segunda vez. Amén. Amén. Y leemos ahí en el 25:1. Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Amén? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ella iba a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hasta ahí, amén. Gloria a Dios. El tema se llama: el novio se verá con la novia por segunda vez. Pero antes de entrar aquí, tan adelante estaba meditando en esta palabra, se me vino como una historia. La palabra dice que en el principio Satanás engañó a Eva y a su compañero Adán. Pero ¿por qué el enemigo tomó a Eva? Porque de una mujer tenía que venir el primogénito y el Salvador. Ahora, Jesús compara a la novia, a la iglesia, como una novia, como una virgen,
que es la iglesia, que somos nosotros. Amén. Así Dios comparaba a Israel como una novia, como una virgen, como una esposa. Pero cuando el enemigo tuvo la victoria de entrar por medio del pecado a Eva y tanto a Adán, algo que se me venía a la mente cuando Satanás se alegró por su triunfo, pero él no se imaginaba la respuesta o lo que iba a venir después de muchos años. Gloria a Dios. Y viendo la condición de Dios de este pueblo, de la humanidad, donde él se había enseñoreado de todo el enemigo, entonces Jesús, levantándose delante del Padre, es una historia que yo estoy relatando, una pequeña historia conforme a lo que voy a hablar. Yo me imagino que Jesús le dijo cuando vino a negociar con la novia, a separar a la novia del pecado o del dominio de la esclavitud. Y imagino que el Señor Jesús le dijo a Satanás: vengo a comprar a aquella novia a precio, a comprártela. Quizá el enemigo le ha dicho: yo no acepto oro ni plata, ni ningún tipo de piedra preciosa, porque mi vestidura habla de todo eso, de todo tipo de piedra preciosa, fue hecha su vestidura. Rápidamente Jesús, enfatizando, dijo: wow, ya sé por dónde te voy a ganar esta pelea. De repente Jesús, porque el que tiene la última autoridad es Dios, Jesús le dice: Padre, estoy dispuesto a hacer un sacrificio, el último sacrificio por toda la humanidad. Imagino que Satanás se asustó. ¿Cómo podrá comprármela o arrebatármela? Él dijo: yo estoy dispuesto a dar mi vida, estoy dispuesto a comprarla a precio de mi sangre, porque no hay plata, no hay oro, no hay piedra preciosa que valga más que la sangre del Cordero. Y de aquel momento Jesús compró a aquella novia, la compró. El novio viene, el novio se verá con la novia por segunda vez. Cuando el novio Jesús vino a esta tierra, separó unos hombres, los discípulos o apóstoles que anduvieron con él. La primera visitación de Dios, la primera visitación de Jesús con la novia, con la iglesia primitiva, todos ellos fueron testigos del Cordero. Y Pedro le dijo: tú eres el Cordero de Dios. El primer encuentro Jesús ya lo tuvo con la iglesia primitiva, ¿verdad? Usted y yo no estábamos allí. Los apóstoles sí, y los demás discípulos y toda esa generación que creyó en Jesús. El primer encuentro. ¿Y cuál va a ser el segundo encuentro que está a punto de darse? Un evento que se ha esperado por muchos años. Un evento donde por un tiempo el Señor compró a la iglesia, la preparó, la encaminó, le enseñó, la educó y le dio orientación. De qué manera debían de caminar, mantenerse en su posición, en este camino, guardando su palabra y sus mandamientos. Y Él dio señales antes de su venida. Pero, entrando ya ahora sí a la historia, habla de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Por qué la Biblia registra de que habían 5 insensatas? Quiero tocar primero con las insensatas, entrar allí un poco. ¿Por qué ellas, teniendo lámpara, no tuvieron aceite? Porque recuerde que la costumbre judía, cuando se cosechan lo que son los granos, y esos granos va al granero, eso se pisotea. Así es. Hasta sacar el aceite.
O sea, esto quiere decir que las 5 insensatas no dejaron que Dios las procesara. Santo. Que cuando vino la prueba, no lo enfrentaron, sino que se desviaron por la derecha o por la izquierda, o saltaron, pero no quisieron pasar la prueba para ser procesados. Y como no han querido ser procesados por Dios, no tienen experiencia, no han tenido encuentro, no han desarrollado una pasión, no han desarrollado un deseo hacia el novio, que es Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿por qué causa estas 5 insensatas no se están o no se preocuparon? ¿Qué fue lo que le atrajo la atención? ¿Qué fue lo que la desvió a un lado? Podemos decir que no fueron las cosas espirituales donde ellas se entretuvieron, no. Vamos a decir que fueron las cosas de este mundo. ¿Por qué Dios dice en primera de Juan, cuando dice, oh almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo, Dios le está hablando a la iglesia? La amistad con el mundo, cualquiera que se haga amiga del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y estas 5 vírgenes insensatas se descuidaron de la oración, se descuidaron de la consagración, de la santidad, se descuidaron de prepararse y estar lista para el encuentro con su novio. En la historia judía se dice o se cuenta de que cuando un novio se va a comprometer, un joven judío va y busca la chica adecuada, y cuando la halla le deja un lote, porque vemos la historia de Isaac. Isaac mandó a su criado por una orden del papá de Abraham, que el criado le hizo un juramento a Abraham sobre su muslo, porque esa es la costumbre. Y salió el criado, pero él dio una señal, que cuando él llegara a tal lugar, o al destino, que la joven, que él le diera agua, y no solamente le diera agua a él y a todos los camellos que venían con él, es él. Él puso esa demanda delante de Dios, esa señal. Y cuando llegó pasó exacto. Y llevó mucho presente, imagino mucha tela fina, telas hermosas, llevó oro, piedras preciosas, llevó muchas cosas. Quizá dinero le dejó, porque esa es la costumbre. Pero después que él salió de esa casa, el criado, con aquella mujer joven, Raquel, se dice que Isaac salió de la casa, salió a un lugar muy lejos, por el camino mismo, caminando como estaba ansioso, estaba desesperado, tenía un anhelo de encontrarse con aquella novia, su futura esposa. Y él, mirando muy lejano, miró que venía su criado con su prometida, y él fue al encuentro corriendo desesperado. Jesús compró a la iglesia a precio de su sangre. Jesús le colocó un vestido de novio espiritualmente. Cuando una novia se va a casar, esa novia está ansiosa, desesperada, los nervios la atacan, pensando en el vestido, en el peinado, zapatos y lo que ella vaya a ponerse. Qué color sea, las telas, qué sé yo, todo, la fiesta, el tipo de comida, hay muchas cosas. Entra en desesperación esa novia, hasta el novio mismo se impacienta esperando eso, porque hay una demanda muy fuerte, hay un compromiso muy grande. Esa novia está ansiosa y desesperada para que ese momento llegue, para casarse con su novio. Y Jesús le dejó a la novia ataviada de la paz, amor. Por eso habla, los atavios de la iglesia
son los 9 frutos del Espíritu. Amén. Porque Jesús dijo que Él iba a preparar morada. Y cuando haya preparado, Él vendrá y se tomará a sí mismo. Es por eso que estas 5, perdón. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Es por eso que estas 5 vírgenes insensatas se descuidaron de la presencia del Espíritu Santo. Hicieron caso omiso, no les importó. Quizás se afanaron más en los deleites. Quizás se preocuparon más en las cosas materiales. Es como decir hoy, la iglesia del Señor no está preparada para la venida del novio. La iglesia de Cristo está afanada y turbada y cansada y agotada por los afanes de la vida. ¿Qué es lo que más aleja a la iglesia? ¿O qué es lo que más mata espiritual a la iglesia, a la novia de Jesús? A veces tomamos un trabajo, hay bendiciones que son de Dios, y a veces el enemigo presenta cosas bonitas como que fueran de Dios. Y a veces cuando no es de Dios, eso hace que le quite el tiempo de congregar a la iglesia, eso hace que le quite el tiempo de orar, de ayunar, de leer la Biblia, hace que le quite el tiempo de consagrarnos. El mucho trabajo, mucha responsabilidad y muchas cosas de este mundo que están apagando a la iglesia poco a poco. Y la maldad se va multiplicando. Y la maldad se va desarrollando. Pero la iglesia está en un punto como adormecida espiritual. Y por eso representa, hay esta parábola. Hay una gran parte como esta 5 insensatas que están descuidadas. Quizá empezaron con el aceite, buscando ese primer amor, fueron llenando esa lámpara, pero al pasar los años, fue bajando el interés, fue bajando la preocupación, fue apartándose ese deseo hacia Jesús, fue bajándose ese anhelo. Y de repente, la persona llega a un estado carnal, físicamente, que a veces podemos venir a la casa de oración, pero a veces estamos muertos. Eso pasó conmigo hace mucho tiempo. Dios una vez me dijo, no te endeudes, no te endeudes. Y llegó un familiar mío y me engatusó y me dice, primo, ese banco está haciendo préstamo, solo con la cédula, vaya. Yo no tenía deuda. Dios ya me ha dicho, no te endeudes. Me afané y fui, hice un préstamo. Después, mi vida cambió. Por la obligación de esa cuota mes a mes, me despreocupé de la oración, me despreocupé de los ayunos, me despreocupé de la vigilia, de la lectura, de los estudios, de la consagración. Y fui apagándome y llegué yo a un estado carnal. Yo me sentía, iba a la iglesia, pero yo me sentía muerto espiritualmente. Sí, hablando bajito porque no puedo hablar un poco más por la garganta. Yo llegaba a la iglesia y me sentía muerto, seco. Yo era consciente. Y como yo había empezado buscando a Dios con una pasión, con ayuno, con retiro, siempre Dios, el Espíritu de Dios, trató conmigo de una manera muy fuerte en lo que es la búsqueda. Empecé. La iglesia ayunaba una vez, quincena, ayuno y fin de mes, vigilia. Y cuando llegaba el ayuno, yo recibía el ayuno con 2 días de adelantado. Hacía yo retiro. Mis ayunos míos eran retiro. 1 día, 2 días no comía nada. Y el domingo que era el ayuno lo entregaba. No comía hasta salir del ayuno. Y así iba creciendo. 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6, 7 días. Y entregaba con un bien, fuese ayuno o fuese vigilia. Y así era mi vida. Casi al mes yo hacía 15 días de ayuno, de retiro. Y empecé a tener muchas cosas sobrenaturales. Muchas cosas Dios me enseñó el Espíritu Santo. Y cuando yo me encontraba que estaba seco y muerto espiritual, a mí me daba cargo de conciencia. Porque después de que Dios me había hecho ver cosas que ojo no han visto,
y escuchar cosas que oídos no han escuchado, de ver tantas cosas espiritualmente, la gloria de Dios. Después yo me sentía sin vida, seco. Estaba de pies y me sentía como que ya me caía, no aguantaba. Ya estaba allí y me dormía. Y me preocupaba a la hora que terminara rápido la prédica para irme a mi casa. Pero yo en todo eso estaba consciente. Yo decía, Señor, perdóname, tú me dijiste no te endeudes. Y por esa causa casi vinieron muchas tentaciones muy fuertes, donde el enemigo casi logra su victoria. Cuando estamos apagados espiritualmente, sin aceite, estamos fácil para entrar a una tentación y caer, sea un pecado de muerte, sea en adulterio, sea en fornicación. No vamos a poder resistir a la tentación que es fuerte, porque el reino de los cielos sufre violencia y el reino de Satanás está atacando, contraatacando, y muchos soldados del Señor están cayendo y han caído y se les hace muy difícil levantarse. Pero habían estas 5 vírgenes insensatas que no se preocuparon. Hoy en día, después de la pandemia, gran y miles cantidad del pueblo de Dios, de la novia de Jesús, se han quedado sin aceite, sin reserva. No desean el anhelo que el novio venga. No les interesa, no están preocupadas porque no están conectadas con la presencia de Dios. Pero hay un restante, hay una otra 5, que aunque se sienta cansada, trabajada, cargada por el pecado, porque en este tiempo legiones de demonios y de principados están sueltos, direccionados, recibiendo a los satanistas para atacar a los líderes, a los pastores. Por eso el pueblo, los líderes, ayudar al pastor, la oración, los ayunos. Es necesario venir a la oración, es necesario los ayunos, porque el enemigo está buscando las iglesias que aún se consagran, donde se predica la sana doctrina. Donde no se predica la sana doctrina, Satanás no le hace nada. Pero las 5 vírgenes prudentes tienen reserva, están agotadas, cansadas, que aunque cabeceen un poco, pero están en alerta. Hay temor. Su conciencia está renovándose, porque cuando la conciencia se cauteriza, estamos en el estado de la insensata. Cuando viene el temor, la conciencia ya no lo acusa. Usted no hace caso a la conciencia. Pero el novio muy pronto se va a reunir con la novia por segunda vez, porque él mandará a ver a su novia. El Espíritu de Dios va a levantar a su novia. Pablo dice en la carta de Corintios, 1 de Corintios 15, 51, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un cerrar y abrir de ojos. Donde quiera que estén, en un momento serán tomados. La pregunta del millón: ¿cómo está la iglesia en este tiempo? Hablando a nivel mundial, no aquí solamente los presentes, aún los hermanos que están viendo por internet, en cualquier nación que se encuentre. ¿Será que donde está le están hablando la palabra para corregirlo? Porque la palabra es la que endereza, la palabra es la que guía, la palabra es la que exhorta, la palabra es la que nos hace caminar firme. Cuando estamos haciendo mal, la palabra, cuando está el predicador predicando, o el pastor o cualquier otro hermano, la palabra va y nos confronta. Y a veces usted se enoja, se cierra el corazón y maquina pensamientos, porque él sabe que estoy pasando en esto hasta que me la dedican. Y a veces cerramos el corazón y nos enojamos con el que está predicando. Ah, bueno, está hablando porque sabe lo que yo estoy pasando o lo que estoy haciendo. Pero es Dios, porque Dios quiere santificar a su iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Aleluya.
Y la novia, una vez tuve una visión. Siempre Dios me ha hablado un tema bien específico acerca de la novia, de las bodas, del arrebatamiento, acerca de que la iglesia se prepare o estemos preparados. Ese es el punto. Yo tuve una visión donde yo veía una habitación. En aquella habitación yo miraba a una mujer, con atención. Había una mujer con un vestido de novia. Tenía un lindo peinado. Tenía muchos Adorno. así como es costumbre, la costumbre judía, sus pendientes, esas cosas, bien arreglada. Y ella estaba así de frente a un espejo, estaba bien hermosa, bien guapa. Ella estaba así de frente a un espejo y se peinaba, o sea, se retocaba. Pero yo la miraba que ella estaba ansiosa, estaba desesperada, estaba con los nervios de punta, porque ella quería que el novio viniera a verla. Y el Espíritu me hacía entender que así tiene que estar la iglesia. La iglesia en este tiempo tiene que estar vestida, adornada, arreglada, ataviada con los frutos del Espíritu para poder tener un encuentro con el novio. Y el Señor quiere que la iglesia en este tiempo despierte. Hoy en día han cerrado muchas casas de oraciones porque no han podido pagar, no pudieron pagar la renta durante tanto tiempo, el encierro. Y mucha gente no volvió nunca más a la iglesia. Miles o millones de gente retrocedieron. Jesús dio señal. Gloria a Dios. Antes de mi venida se levantarán muchos falsos profetas, maestros. Vendrán en el nombre de Jesús. ¿Cómo una persona es fácil de engañar? Viniendo en el nombre de Jesús, con una apariencia de oveja, pero es un lobo por dentro. Amén. Y de esta manera arrastra a multitudes de creyentes. Pero es necesario que la iglesia del Señor empecemos a entrar en una comunión. Empecemos a hacer conciencia de cómo estamos hoy. Amén. Porque Cristo viene. Gloria a Dios, aleluya. Cristo viene. Cristo viene y el que ha de venir no se tardará. La iglesia y el Espíritu dice: ven, ven Señor, ven. Ese es el anhelo que tiene que haber en la iglesia. Ese anhelo, ese deseo, esa pasión del que el novio venga a viajar. Pero algo que me ponía a pensar acerca de la primera iglesia primitiva. ¿Cómo fueron la partida de los apóstoles? No fue fácil. ¿Cómo ellos partieron a la Nueva Jerusalén, donde están descansando hoy? A través de la muerte, a través de la persecución. Gracias. A través de la muerte y la persecución. Antes de que Jesús venga a ver a su iglesia, la iglesia tiene que ser probada. La iglesia tendrá que ser probada junto con los moradores de esta tierra. Pero Dios va a guardar y va a reservar a todo aquel que guarda su palabra y anda en santidad. Dios me hablaba hace tiempo acerca de esto. ¿Sabe por qué? Miren, yo vengo orándole al Señor porque he oído, donde hoy mucha gente ya no cree a veces en la palabra por causa de malos testimonios. Pastores, profetas,
evangelistas, pastores, bueno, apóstol, profeta, evangelista, Maestro. pastores y maestros. A veces mucha gente no tiene comunión con Dios y han perdido el horizonte, han perdido esa comunión y se levantan a dar profecía. Y así dice el Señor y dan fecha. Y cuando llega la fecha, no pasa nada. ¿Qué dice la gente inconversa? ¿Para qué voy a yo a hacerme cristiano? A veces nosotros somos piedras de tropiezo donde multitudes, miles de gente deberían de estar en este lugar o en muchas casas de oración. Amén. Hay gente que se pueden estar dando profecía y con fecha. Algo que me ponía a enfatizar cuando Jeremías, ese rey, quería que Jeremías le diera profecía agradable, bonita. Y había un falso profeta donde iba y le daba ese tipo de profecía. Pero cuando venía Jeremías, así dicho Jehová, no le gustaba, ni al pueblo tampoco. Los apiedraba, los encarcelaba, los menospreciaba, los metían en esa cisterna. Porque la palabra, cuando Dios habla en la vida de un hombre o de una mujer, es fuerte. Y a veces no la recibimos. Y por eso le digo de que antes de que la iglesia sea tomada, va a venir una prueba. Porque en medio de esa prueba Dios va a zarandear. Y Dios va a probar a los verdaderos, a los fieles, a los idóneos, a los que guardan su palabra, a los que se han separado del pecado y de este mundo, a los que nos hemos consagrado. Dios los va a guardar en el día de la prueba. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuantos has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar del día y de la hora que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Viene un año, pero el pueblo del Señor no se imagina de lo que va a venir. Mire que algo que Dios me revelaba y me confirmaba, y puedo decir que de Dios. El Señor una vez me hablaba de esta manera, me decía así, de que viene un terremoto mundial con escala de 15 puntos en escala recta. Escuchaba su voz y a la vez en la visión miraba las televisoras, los noticieros, las periodistas hablando. Ha acontecido un terremoto mundial de 15 puntos en escala recta. El Señor me decía: a los cristianos que guardan mi palabra y andan en santidad, yo los voy a guardar. Nada les pasará. Pero me decía, a los cristianos que no guardan mi palabra y no andan en santidad, si no se arrepienten, morirán. El Señor me seguía hablando y me decía, pero la mayor cantidad de gente que morirá en el mundo son aquellos que andan en pecado. Por último, me decía, las islas desaparecerán. Viene un año cuando la tierra medio tiembla, la gente se alarma. Los que no se consagran se quieren consagrar. Pero en aquel momento va a ser un momento inesperado. Podemos estar durmiendo. ¿Y qué pasará? No solamente que va a acontecer, el mar va a salirse de su lugar. Si cuando ha habido un terremoto de 8 puntos, el mar se ha salido. Compare uno de 15 puntos. ¿Qué pasará? ¿Qué nivel de ola será? Pero a todo esto Dios habla a la iglesia, Dios la está alertando que estemos preparados. Porque la iglesia del Señor, para irse al cielo, va a ser por medio de persecución, por medio de sufrimiento. No va a ser fácil. Por eso la Biblia dice que los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Y el novio viene por una novia, por esa novia que se está ataviando, por esa novia que se está hermoseando, por aquella novia que se está cuidando de mancharse del pecado y de este mundo, por aquella novia que trata de mantener su integridad, ese vestido santo, ese vestido limpio. Por eso Dios es paciente. Y por causa de la tardanza del novio, las 10 cabeceadas
se durmieron. Pero 5 son prudentes, aunque se sienta cansada, agotada, están orando, están perseverando, como dice la palabra que los apóstoles perseveraban en la oración, iban al templo, a la oración, a predicar la palabra. Y el Señor quiere que volvamos a la primera obra. Volvamos al primer amor. Porque en el principio, Satanás lo que cortó en Eva y en Adán, ¿sabe qué fue? Ellos eran obedientes a Dios. Amén. El enemigo vino a cortar la obediencia que Adán tenía hacia Dios. Dios su nombre. Gloria a Dios. Santo, poderoso Dios. La obediencia y la amistad. Cuando el enemigo logró eso, entró y quitó la obediencia a Dios y la amistad que tenía el hombre con Dios. ¿Por qué causa hoy en día gran parte de la iglesia del Señor está muriendo o está muerta espiritual? Satanás ha venido a cortar la obediencia y la amistad, esa amistad con el Espíritu de Dios, ese compañerismo de oración para la lectura, para los ayunos. Cuando Satanás logra vencernos en estas áreas, nos gana la pelea. Pero por medio de Jesús, Él dijo: Padre, yo voy a restaurar lo que se perdió en el principio, yo lo traigo al presente ahora. Por medio de mí, dijo Jesús, de mi obediencia y de la amistad al Padre, venció a Satanás y compró a la humanidad a precio de su sangre. Pero separó una iglesia para que cada día andemos consagrados. Entonces, el enemigo lo que quiere es como un matrimonio. En un matrimonio tienen que ver el amor y la amistad, ser buenos amigos. Y cuando él viene, el enemigo, a quitar esa amistad, empieza a haber conflicto. Cuando quita el amor del hombre a la mujer, ese hombre pone la mirada en otra mujer. Y cuando viene a la casa, ya no hay amistad, conflicto, guerra, pelea. Logró él lo que quiso. Y a ese hombre, a otra mujer, y a aquella mujer, a otro hombre, y se destruyó. Por eso la Biblia dice: Satanás es padre de mentira. Vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero más, Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, a restablecer esa conexión, la obediencia, amor a Dios y la amistad. Como iglesia, como novia, preparémonos, porque pronto sonarán las trompetas. Las trompetas sonarán y aquel que está preparado partirá. En una ocasión yo hablaba con un varón de acerca de que en la iglesia de él se congregaban, eran como 150 miembros. No me acuerdo si fue el líder de allí, tuvo una revelación que Dios le había dado y que le había dicho que si él venía en ese momento, de los 150 se iban 3, y no sabía si el líder estaba en la lista de los 3. Con otro varón tuve una conversación donde me decía que se congregaban como 50, 60 personas, y una joven había tenido una revelación, y la revelación fue de que si el Señor venía en aquel momento, de los 60 no se iban ni uno.
es bien preocupante. Hay que hacer conciencia en esta noche. Yo no sé cómo usted está, cómo usted se encuentre, cuál es su vida espiritual, no aquí, sino en casa. Porque en casa es donde debe de haber un altar para orar de día, tarde, noche, madrugada, para leer, para hacer estudio, para ayunar. Entonces, no sé yo de su vida. Y si lo está haciendo, gloria a Dios. Y si no lo está haciendo, pues entremos en conciencia y estemos como esa novia ataviada con los frutos del Espíritu. Si no hay fruto del Espíritu, están las obras de la carne. Esto es sencillo. Si yo no estoy en el Espíritu, estoy en la carne. Sencillo. Yo creo que todos queremos irnos en el arrebatamiento, ¿o no? ¿Cuántos nos queremos quedar? Nadie. ¿Cuántos nos queremos quedar? Nadie. Ninguno. Es justo de que 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70 años caminando una persona en el Evangelio y al final del examen se quede, no entra al cielo. ¿Qué pasaría en aquel momento? ¿De quién sería la culpa? Uno mismo. Entonces reflexionemos en esta noche. Amén. Así es. Y si no estábamos a cuenta, pongámonos a cuenta. Amén. Esto es corto el mensaje, porque estoy un poquito medio. Por eso es que estoy hablando un poquito pausado y despacio. Porque de aquí a las 11 me toca otra vez, si Dios lo permite, hoy día jueves, llevar el mensaje que se toca acerca de la familia, hogar, matrimonio y todo eso. Ayer estaba súper quemado, no quería salir en vivo, hacerlos en vivo. Mi esposa me dice, no, mijo, descansa. Y dije, no, mijo. Yo cuando me propongo algo, circularmente peleo y lucho hasta obtener eso. Si me propongo algo en Dios, peleo y lucho con la ayuda de Dios para hacerlo constantemente. Y después yo pensé que iba a estar así, pero Dios me ayudó y hice bien, terminé el tiempo y listo. Amén. Aunque me sienta un poco medio débil, desgastado, cansado, pero Dios es el que me da la fuerza. Amén. Y cuando Dios ve eso en un hombre, en un pastor, en un líder, en un obrero, ese esfuerzo más allá, donde la carne pronostica de que debe descansar, de que no puede, de que está enfermo, agotado, pero cuando esta carne la humillamos a los pies de Jesús, y cuando esta carne se debilita, el hombre interior empieza a crecer, empieza a tomar dominio y señorío. Pero eso llegará un momento donde podamos decir, o sea, ya no nombrarlo a Pablo, sino que usted y yo digamos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque hago lo que el Padre quiere que haga. Pablo ya lo dijo porque lo vivió. Entonces usted y yo tenemos que asegurarnos, hacernos dueños. Mas ya no vivo yo, y el pecado que moraba en mí ya no mora más. Ahora mi cuerpo se humilla para Dios y tiene que hacer lo que Dios dice. Amén. Y hacer la voluntad. Hay una lucha entre la carne y la sangre. Perdón, hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero mayormente es el espíritu. Y si está el espíritu en nosotros, la carne tiene que morir, tiene que entrar en obediencia, en sujeción, porque el Rey de Reyes está en cada corazón, en cada persona que ha creído en Jesús. El Espíritu de Dios está en cada persona que ha recibido a Jesús. Y si usted y yo tenemos al Espíritu de Dios, somos más que vencedores. Jesús dijo, aprended de mí. Aprended de mí, que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Él dijo, si yo he vencido a este mundo, Él venció la tentación. Los hombres, los doctores, los eruditos de Israel se levantó contra el Rey de Reyes y no lo recibieron, no lo aceptaron. Pero Él dijo, yo vencí en todas las tentaciones que ellos le hicieron al Maestro. En todas las persecuciones Jesús venció.
Y ese legado siguió a los apóstoles. Los apóstoles murieron de una manera tan violenta. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Pablo murió degollado. Al apóstol Juan se relata la historia que lo metieron dentro de una canoa, una canoa en aceite hirviendo. Pero Dios lo tenía reservado para darle el libro de Apocalipsis, la revelación. Y donde él pudo ver por segunda vez al Cordero de Dios. Él lo vio en aquella revelación. Él lo había conocido físicamente, pero cuando recibió, dijo: yo estaba en el día del Espíritu del Señor. Cuando fue arrebatado, su alma fue llevada. Y Dios le enseñó, Dios le habló, Dios le mostró todo lo que iba a acontecer en este tiempo. Usted y yo somos la última generación. Cristo viene y Él ha de venir, no se tardará. Por eso, iglesia, usted y yo levantémonos como unos guerreros, hombres y mujeres valientes, desafiando el pecado, desafiando este mundo, desafiando todo pronóstico de la carne, porque el Rey del Rey pronto, Él dará la orden a su Hijo a que venga a ver a la novia y entrarán a las bodas del Cordero. Poderoso. Sacándalero manda. Oh Espíritu de Dios, póngase de pie. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, oh te alabamos en esta noche, te glorificamos en esta noche. Espíritu de Dios, yo oro en esta noche por esta palabra, oro por este pueblo. Padre, activa los dones, anda, raba, saya. Oh Padre de la gloria, oro por los dones, oro por los dones, oro por los dones. Todo don apagado, todo don apagado. Oh Padre, enciende, envía ese fuego del Espíritu de Dios. Activa los dones de milagro, los dones de sanidad, dones de liberación, dones de profecía, dones de señales. Padre, empieza a hacer señales y prodigios. Oh Espíritu de Dios, métete en este lugar, en cada persona. Glorifícate en esta noche. Oh mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Santo. Milagro extraordinario por las manos de Pablo, pero ya no está Pablo. Aquí vemos un pueblo que nos hemos humillado, que hemos creído en ti. Tú eres Jehová, Jehová Jireh, Jehová de los ejércitos. Tú te levantas en medio de la pelea, Padre amado, en medio del campamento de tu pueblo, como varón de guerra. Tú eres que turba la mente de los enemigos. Tú anda, quema, alaba. Oh, tú haces que nuestros enemigos les turba la mente y entre ellos mismos se matan. Santo. Poderoso Dios. Bendecido y alabado sea tu nombre, Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, te bendecimos en esta noche. Padre, quita tu pueblo. Pon agua de fuego, fuego del Espíritu de Dios. Porque Pablo, un hombre lleno de Dios, de la presencia del Espíritu de Dios, mirando espiritualmente como un hombre que se movía de naciones y de ciudades, supervisando los ministerios, los concilios y Padre amado, revisando y mirando la condición del pueblo. En cierto momento miró a Timoteo, un hombre temeroso de Dios, instruido por su mamá y por su abuela, y tenía un tutor como Pablo. Y en un momento donde Timoteo se descuidó, y en un momento donde Pablo le dijo: Timoteo, te aconsejo que vive el don del fuego que está en ti, que fue dado por la imposición de mis manos. Habla la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Oh, anda, quema, alaba. Oh, que el fuego del Espíritu de Dios. Aquí hay personas con dones, que Dios les ha revelado dones, pero se han descuidado, se han despreocupado, y los dones están apagados. Pero el Señor dice que en esta noche, anda, quema, alaba. Oh, Espíritu de Dios, que en esta noche todo don se activa los dones. Oh, Padre de la gloria, que vuelvan esos días de oración. Levanta intercedores en esta noche. Levanta intercedores en esta casa. Levanta, anda, que me alaba. Levanta hombres y mujeres, guerreros, para apoyar, para ayudar, Padre de la gloria. Levanta esos dones, mi Dios, que se aviven los dones, que se aviven esos dones, mi Dios. Santo, poderoso Señor. Pablo dijo: no vengo como un palabrerío, vengo con demostración del poder de Dios. Padre amado, que sea el poder de Dios rompando esta casa, de adentro hacia afuera y por todo
Espíritu Santo de Dios. Ni te fuego, ni te resplandor. Tú eres una persona y tú estás aquí presente y tú estás mirando los corazones. Él está mirando cada corazón. Santo, Cada corazón contrito, cada corazón humillado, cada hombre y cada mujer que tiene ese deseo de levantarse en pasión, en deseo, en búsqueda hacia Dios. Quiere volver a experimentar esa cosa preciosa, la caricia del Espíritu de Dios. Santo, poderoso Dios. Oh, mi Dios amado. Sí, Señor amado. Bendito Padre eres mi Dios. celestial, Señor. Gracias te doy en esta noche. Grande es tu amor, grande es tu misericordia. Delante de ti estoy, con fallas, con errores, pero a la vez con una conciencia que tengo que cada día ponerme a cuenta y volver al primer amor, a esa pasión, a ese deleite, esa conversación, esa amistad con el Espíritu de Dios. Dios bendiga a la iglesia en esta noche. Puede darle una ofrenda de aplauso, de alabanza Gloria a Dios. al Rey de Rey, Señor del Señor.